Continuamos con la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento. Recordemos que el principal propósito del libro de Proverbios, vamos a continuar con Proverbios, es hacer sabio a los hombres inmaduros. Es decir, que aprenda a vivir como Dios diseñó que se debe vivir bajo su gracia. Es un libro para ayudarnos a cómo conducir nuestra vida práctica siendo sabios, es decir, considerando las leyes naturales, pero interpretadas a la luz de la cosmovisión bíblica, la manera en que Dios define todas las cosas. Pero también hay una pregunta para todos en esta mañana que debemos de responderla. ¿Cómo puedo andar en el camino de los justos, ser bendecidos y ser librados del mal? Para responder esta pregunta, vamos a estudiar hoy, esta mañana, el Proverbio capítulo 2. Así que vamos a leer todo el capítulo, Proverbio capítulo 2. Abramos nuestras Biblias y vamos a Proverbios capítulo 2, del 1 al 22. Son 22 versículos hermosos. Hermano. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida, que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Este proverbio nos lleva a que nosotros debemos de atesorar sus palabras y mandamientos. Si leemos de los versículos de 1 al 5, dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, versículo 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El temor al Señor se adquiere cuando aceptamos su palabra. Y así es como inicia, como comienza el versículo. ¿Cómo inicia? Si nosotros vemos el versículo 1, comienza diciendo: Hijo mío, si haces ¿qué? Tuyas. En otras palabras, si quieres que te pertenezcan, si deseas que sean totalmente para ti, y no solo que sean tuyas, sino que hay que accionar en algo, y es que debemos de ¿qué? Atesorar. Diga después de mí: atesorar. Debemos de atesorar, el versículo dice que debes de atesorar o las vuelva tu más grande valor. Atesóralas, que sea lo más grande que tú tengas y que valores. ¿Pero el qué? Sus mandamientos dentro de mí, dentro de mi vida. Sus mandamientos, su palabra. Este es el consejo que le está dando un padre a un hijo. Hijo mío, atesora las palabras, estos mandamientos, vuélvelos tu más grande valor.
Y con ese sentido está hablando este proverbio, capítulo 2. Dios nos llama hijo mío. Así inicia el proverbio. Qué hermoso. Es su amor paternal lo que nos habla aquí, llamándonos a que nosotros como iglesia, como pueblo de Él, que vivamos para Él, que busquemos de su sabiduría. Y esa búsqueda se encuentra en los verbos que nosotros logramos ver en los versículos del 1 al 4. Y yo quiero que observemos estos verbos, cómo van subiendo a cada momento su intensidad. Dice, si recibes, es el primero. Si atesoras, haciendo tu oído atento, inclinando tu corazón. ¿Inclinando el qué, mi familia? Tu corazón, o sea, tus razonamientos. Clama o grita en otras versiones. Alza tu voz o levanta tu voz si buscas, si procuras. Es evidente lo que nos quiere decir los versículos. Hermanos, la sabiduría no es automática para usted ni para mí. No es como poner en pausa la película y decir, hagamos las palomitas de maíz, ya vamos a regresar. Y luego las volvemos a poner y la dejamos y decimos, aquí está, sigamos viéndola. No, no es así. La sabiduría no es el celular cuando se le descarga que conecto para ser cargado un par de horas después. Los versículos nos están gritando que si en mi vida busco a Dios, si mi mayor anhelo es su gloria, si mi mayor anhelo es su voluntad, si hago de su palabra mi enfoque, de su voluntad mi satisfacción, entonces el resultado va a ser el versículo 5. El versículo 5, ¿cómo dice? Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Este versículo contesta esta condicional. ¿Cuál condicional? Sí, si eres, si haces. Y con la palabra, entonces, la búsqueda de la sabiduría encuentra su recompensa en el temor al Señor y en el conocimiento de Dios. Vamos a entender por qué temer. Pues el temor al Señor nos lleva y tenemos un resultado: conocer a Dios. Pero lamentablemente el hombre tiende a atesorar muchas cosas en el corazón. El hombre se niega a buscar de Dios por el pecado. El hombre se deleita en otras cosas fuera de Dios, de hacer lo más preciado e ídolo las cosas o una persona, y de hacer a un lado o menospreciar lo que de verdad vale la pena. Hermanos, cuánto consejo sabio hay en estos versículos que acabamos de leer. Si nuestros padres, usted recuerda cuando su papá, sus maestros nos advertían o nos decían, si tu hijo no estudia, no serás a nadie en la vida, no serás algo en la vida. Oye, no ames el dinero. Si tú haces, si tú no inviertes tu tiempo, hijo, para aquellos que han nacido en el evangelio, hijo, si no es cristiana, si no es cristiano, no vayas a enredarte sentimentalmente con esta mujer o con este hombre. Mucho más cuando nos exhorta a buscar de Él en su palabra. Iglesia, si vemos las condicionales que acabamos de leer, sí, la condicional sí, en estos primeros versículos es porque Dios te está ofreciendo un tesoro infinitamente digno de ser buscado, más de sí mismo, más de Él, más de su instrucción, más de su sabiduría, más de su inteligencia. Estos textos nos llevan a atesorar sus palabras. Estos textos nos llevan a atesorar, a hacer lo más precioso, lo más grande, sus mandamientos. No son gravosos. Nos lleva para entender el temor al Señor y conocerle. Se trata de un deseo por Dios. Es lo que nos está diciendo estos primeros textos. Luego, de los versículos del 6 al 8 nos enseña algo tremendo. Leámoslo, por favor. Porque del Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ok, yo quiero que diga después de mí, porque el Señor da sabiduría, de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia. Dios nos está diciendo algo hermoso en todos estos versículos, pero también Dios no dice o no nos está diciendo también, si me buscas, te amaré más. No, Él no dice eso. Él nos está diciendo, si me buscas, me encontrarás por todo lo que yo valgo. Dios está dispuesto a darnos sabiduría, pero ¿cómo? Solo es cuando le conocemos personalmente. ¿Y cómo le conocemos personalmente? ¿Cómo puede suceder eso? El versículo 6 dice, volvámoslos a leer, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento, esa inteligencia? De su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia que tú y yo, que usted y yo necesitamos. La Biblia es la boca de Dios. No una voz que le hable en sus mentes o que usted cree escuchar, sino la Biblia abierta es la voz de Dios entre nosotros. Hermanos, cuando alcanzamos la salvación o nos convertimos al cristianismo y somos cristianos, inmediatamente, en el mismo instante, lo que Dios nos da, no le ofrece, lo que Dios le da, no fueron cosas. No fue dinero, no fue prosperidad, sino la manera que íbamos a escuchar su voz. Nos dio, mire, su palabra. Entonces, ¿cómo viene esa sabiduría que necesitamos día a día, que nos la está ofreciendo el Señor? Por medio de la Escritura, por medio de esta palabra. Y es ahí en donde procede el conocimiento y la inteligencia. Son tres cosas que hace el Señor por medio de las Escrituras. Tres cosas. Primero, da sabiduría, da conocimiento, da inteligencia. Ay, pastor, ¿de verdad? Sí, hermano. Mire, a mí me falta mucha sabiduría, mucho conocimiento, inteligencia. Quisiera una consejería con usted. Aquí está la Biblia. ¿Qué más? Prospera el recto. Y no está hablando de la doctrina falsa de la prosperidad. Va más allá de esa falsa doctrina. 3, protege, guarda y preserva. No solo su vida, sino a sus hijos. Pero nosotros la menospreciamos. Jóvenes, hermanos, la menospreciamos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de leerla, de meditarla y de amarla? Leamos los versículos del 9 al 19. Son impactantes, hermano. Leámosla. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida, que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Yo veo en estos versículos la vida de muchos. Entonces discernirás justicia y juicio. ¿Qué falta de discernimiento tenemos como iglesia? ¿Qué falta de discernimiento? Y mezclamos el discernimiento con yo adivino, que yo creo. No, el discernimiento nos viene diciendo los textos cómo se adquiere. Es que yo discierno que este día, no. Es que yo discierno que este hermano anda. No, no es así. Eso se llama ser malicioso. Ver lo malo de los demás. Pero en todos estos textos que acabamos de leer, yo veo la vida de muchos que les falta discernimiento, justicia, juicio, equidad, andar en el buen sendero.
no les gusta adquirir sabiduría, entonces no hay sabiduría en su corazón y les falta mucho conocimiento. Si nosotros leemos todo esto, vemos un gran resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Entonces vas a percibir justicia y equidad. ¿Qué significa? Es decir, lo que es correcto. ¿Acaso no nos falta eso, discernir lo que es correcto, como lo dice la Escritura, como lo dice Dios? Porque muchas veces lo correcto es lo que a mí me conviene, no lo que dice la Biblia. Nuestra cosmovisión está totalmente equivocada. Es para discernir equidad, o sea, lo que es correcto, justo y equitativo de hacer. Hermanos, como dice el versículo 10, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Cuando la sabiduría de Dios penetre en tu propio corazón, en tu entendimiento, en tu manera de razonar, y el conocimiento sea grato a tu alma, usted no podrá ser engañado fácilmente. Por eso es que a usted le dicen cosas y usted todo lo cree, todos le dicen lo que le dice una falsa doctrina, lo que le dice un pastor falso, lo que le dice ese enamoramiento, esa persona, ese que no es cristiano, esa persona que le quiere decir que inviertas, que haga. Pues tú crees todo lo que te dice el mundo. Si usted permanece en la palabra de Dios, usted no será desviado de su buen camino. La discreción y el entendimiento te va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué exhortación nos da estos versículos? Pero resulta una pregunta: ¿de qué o de quiénes nos va a proteger? ¿De qué o de quiénes nos protege esta sabiduría de Dios? Estaremos fortalecidos contra dos tentaciones que inevitablemente enfrentaremos en este mundo. La primera tentación la podemos ver en los versículos del 12 al 15. Léemelo, hermano. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La clave está en el versículo 12. Para librarte de la senda del mal, del hombre. ¿De quién? Del hombre que habla perversidades. Y los versículos anteriores hemos escuchado que dice que la sabiduría, ¿de dónde procede? ¿De la boca de quién? De Dios. Si dice que procede de la boca de Dios la sabiduría, que ahí debemos de centrarnos en su palabra, luego nos dice, mira, porque te va a librar esto que sale de la boca de Dios, de aquellos hombres que hablan cosas perversas. En nuestro mundo corrupto, infestado de pecado, es difícil encontrar un hombre honesto, hermanos. Las palabras de los que hablan perversamente, acá literalmente, está hablando que habla de un sentido vulgar, hablan con maldad, con provecho, aprovechándose de los demás. También son de los que hablan mentiras pequeñas, que mezclan las verdades con lo falso. O sea, verdades a medias, insinuaciones engañosas, doble sentido, manipuladores. Son parte de la vida diaria, nos encontramos así, hombres deshonestos. Y fíjese que sea que nos importe admitirlo o no, nuestra naturaleza caída nos lleva a que seamos también así, deshonestos. No somos completamente honestos ni con los demás, ni siquiera con nosotros mismos. Es parte de nuestro pecado, de esa naturaleza caída. Pero hay quienes, esto es lo lamentable, que hacen de la deshonestidad un modo de vida. Su corazón está lleno de perversidades. El problema radica que muchos de nosotros, muchas veces, te gusta estar con estos hombres. Te fascina, más que con la iglesia. Comparte. ¿Eres parte de sus perversidades? Hay que tener mucho cuidado, pues el versículo 13 dice que hay un tipo de clase de hombre. Leamos el versículo 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas.
Este tipo de hombres son aquellos que dejaron el camino recto. ¿Para qué? Para andar por caminos tenebrosos. ¿Quiénes son ellos? Mire, estos son los que hablan como cristianos. Estuvieron un tiempo acá. Son moralistas, son prácticos en sus vidas. Pues te dicen que tengas cuidado, mucha iglesia. Ahí quieren tu dinero. Oye, mucha Biblia. Hay otros libros buenos que leer. Es importante que conozcas y que tengas otros criterios. Cuando tú estás sirviendo, solo ahí quieres vivir, solo ahí quieres pasar. Oye, es malo esto, es malo. Lo bueno, lo que glorifica a Dios, para ellos es malo. Te dicen, te da el consejo, diviértete. Es hora que veles por tu vida, por tu propio placer, por tu bienestar, brother. Roba un poco, haz aquello, acepta este soborno. Nadie se va a dar cuenta, vamos. Es por esto que resulta decisivo, importante, no involucrarse con los malvados, hermano. Tarde o temprano serás como ellos, o no sé, probablemente ya eres, o ya estás como ellos. Basta unos minutos escucharlos y hablas igual. Te sientes tan cómodo con su compañía que te olvidas que eres cristiano o que eres cristiana. De ellos, dice el capítulo, que sus sendas están torcidas. ¿Cómo están? Torcidas. Saben, hermanos, los hombres malos usan buenas palabras para ocultar las realidades de las cosas. Y lo peor, que algunas personas han sido engañadas. Pero si la sabiduría ha entrado a tu corazón, las palabras de ellos simplemente no van a pasar la prueba ¿de dónde? De la escritura, de la verdad. Quizás no puedas explicar qué te molesta de sus relaciones o lo que estás viendo de ellos, pero estás protegido por la sabiduría de Dios. Porque por eso tú tienes sabiduría, porque no aceptas lo que ellos hacen, lo que ellos están diciendo, que esa sabiduría ha sido puesta por Dios para ti. Amén. La sabiduría dada por Dios en lo más profundo de tu corazón también te protegerá de una segunda tentación. ¿Cuál, pastor? Descrita en los versículos 16 y 19. Las leemos, por favor. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Si ponemos atención, una vez más, la clave aquí está en el versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Una versión dice lisonjea con sus palabras suaves. Venimos viendo que el hombre perverso también habla ¿qué? Habla perversidades. Y esta mujer también lisonjea con sus palabras. De nuevo, es lo que sale del hombre, lo que sale de estos hombres, lo que debemos vigilar. La mujer extraña, hermanos, hombres, la mujer extraña es la mujer que no es tu esposa. Esta mujer que habla el proverbio tenía marido. El versículo 17 dice, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Cuando una mujer casada le dice a otro hombre, oye, guapo, te levanta la ceja, te quiero, eres guapísimo, me hace sentir viva otra vez, me siento importante. Oye, esa mujer ha abandonado al hombre del que se enamoró y ha olvidado el pacto con Cristo, según lo que dice el versículo 17. Hermanos, hombres que estamos acá, ¿es esta mujer de una iglesia? ¿O está aquí mismo? ¿O quizás está en la oficina? ¿O probablemente sea tu amiga, tu gran amiga,
La que le dice a tu esposa, es que es mi amiga, es que es mi mejor amiga. Desde que estábamos así nos conocemos. Ajá. ¿Te está ofreciendo ella ese amor? ¿Sabes algo? Su esposo, esta mujer está casada, según el versículo, su esposo no significa nada para ella y quiere que tú participes en su pecado. Los versículos 18 y 19, si los volvemos a leer, dice, yo lo leo, 18 y 19, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, todo lo que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Estos versículos nos advierten que no existe una situación o un momento de una noche. Hay un resultado, es la muerte y la miseria. Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33 nos continúa diciendo acerca de este pecado. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Qué no tiene, hermano? Ahí andas embrutecido. Ay, no hay otra mujer. Wow, me siento como a los 14. No tiene entendimiento, todo ese dinero va para ello. Para ella. Tu casa descuidada, y dice aquí, el que comete adulterio y no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. 33, heridas y vergüenza va a hallar. Heridas y vergüenza hallará. Y no afrenta, y su afrenta no se borrará. Atesorar la sabiduría tiene como resultado entonces, si se da cuenta en los dos casos, en las dos tentaciones, discernir justicia, juicio, equidad y buen camino. Ser librados de los malos por la discreción y el entendimiento, y ser librados de la mujer extraña que lleva a la muerte y a la perdición. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Qué consejo de parte de nuestro Rey. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado del sabio? ¿Y cuál es el resultado del impío? Los versículos 20 al 22 dicen así. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Y los pérfidos serán desarraigados de ella. En otras versiones dice, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aquí, en estos versículos, la conclusión de Proverbios capítulo 2. La figura paterna al hijo le dice a la manera de Dios, así andarás, hijo mío. Esta es la manera que te vas a conducir en la vida. Los versículos finales de los primeros versículos, al hijo mío, describe la situación feliz de los piadosos, de los santos, de los hijos de él, pero también el fin desgraciado de los malvados o de los impíos. ¿En cuál estamos? Estos versículos se refieren nuevamente a la condición original del discurso que acabamos de leer. Si recibe mis palabras y guarda mis mandamientos. Es la condición original de este discurso. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si como a plata la buscas, entonces seguirán las bendiciones, y una de ellas es andar en el mismo camino que otros que van en la dirección correcta, ahí andarás también, y otra es vivir en la tierra de los rectos y de los íntegros. Hermanos, iglesia, el proverbio concluye que si obedeces sus consejos y mandamientos, andarás en el camino de los buenos y justos, obteniendo bendición. Pero también recordándole el fin de aquellos que no temen a Dios, de aquellos que se burlan de Dios, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que son, y le dice la Biblia, los impíos. ¿Cuál es la idea central entonces, pastor, del Proverbio capítulo 2? La idea central de todo Proverbios es atesorar los consejos y mandamientos de este libro. Nos hará entender el temor del Señor y conocerle, teniendo como resultado andar en el camino de los justos, obtener bendición y ser librados de la perdición de los impíos. ¿Cuántos dicen amén?
el mensaje más hermoso. ¿Cómo me conduzco en la vida, pastor? Proverbios capítulo 2. Qué aburrido, pastor. Yo pensé que me iba a dar y me iba a decir cómo relacionarme, cómo hacer, Proverbios capítulo 2. No, pastor, pero yo quisiera que me dijera algo como dicen allá en Londres, Cojutepeque, más mejor. Si atesoras mis mandamientos, sí, condicional, haces de ella tu más grande tesoro. Estos versículos nos dicen cómo caminar con sabiduría y entendimiento en esta vida. En este momento que usted y yo estamos viviendo en este país, convulsionado por la delincuencia, la corrupción, necesitamos vivir sabiamente. El Evangelio lo encontramos en este capítulo. Jesús es quien atesoró las palabras y mandamientos del Padre. Amén. Solo Él y por su obra a favor nuestro, o sea, el Evangelio, podemos temer, podemos conocer al Señor. Solo por su obra en la cruz, una vez más, el Evangelio. Ahora tú y yo podemos ser íntegros, somos íntegros, rectos, somos santos delante de Dios, justificados, justos. No por una obra tuya o mía, sino que fue por la preciosa sangre de nuestro Rey, de ese gran Dios sabio que nosotros tenemos y nos jactamos de conocer y amar. Amén, iglesia. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por obra suya. ¿Mas por obra de quién? Suya. La obra de Dios, la obra de este Señor. Estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual se hizo para nosotros. Diga después de mí: sabiduría. Sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Acaso no podemos estar satisfechos y completos en Él? Jesús, Él es el sabio y justo que nos ha librado del camino malo y tenebroso, perdonando todos nuestros pecados, tu pecado. Éramos como estos hombres, perversos. Muchos éramos como esa mujer adúltera, adúlteros. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y ha limpiado nuestra impiedad por su muerte en la cruz. Él es el que venció toda tentación. Cuando están siendo tentados, Él la venció. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16, yo lo leo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado. Poquito, pastor. No, el versículo dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Santo, santo mi Rey. Y el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él es el sabio y justo que nos ha librado del mal camino, que nos ha limpiado de nuestra impiedad. Él es el que venció la tentación, hermano. Por lo tanto, ahora podemos andar en novedad de vida, reconciliados con Dios, justificados gracias a su obra en la cruz como sus hijos, solo creyendo en Él. Hermano que está acá, que nos acompaña, solo creyendo en Él y su evangelio, somos librados de la perdición y condenación eterna para morar y permanecer en la tierra de los justos. La sabiduría que viene de Dios es muy diferente a la sabiduría que ofrece este mundo. Tú necesitas de la sabiduría de Dios, tú necesitas del conocimiento de Dios. ¿Y cómo se hace? En arrepentimiento de nuestros pecados, reconociendo que Él es Dios, que Él es Salvador y que solamente a través de Él podemos recibir la vida eterna. Amén. Él es la sabiduría encarnada.
Solo en Él ahora podemos ser sabios y conocer y poner por obra el capítulo 2 de Proverbios. ¿Cuál es el mensaje de Proverbios para nosotros hoy? ¿Cómo puedo andar en el camino de lo justo, ser bendecidos y librados del mal? Esta es la pregunta con la que iniciamos este sermón. Pues la respuesta nos lo dice todo lo que acabamos de escuchar en la Biblia, atesorando la palabra de Dios para conocerle por medio de Cristo y vivir temiéndole a Él. Y estos versículos tienen sus implicaciones. Y a los hermanos, como para aquellos que aún no son creyentes, que nos visitan por primera vez, que nos están viendo por televisión, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿dónde está buscando usted ser sabio? No olvide que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para temerle a Dios debes de conocerle, y solamente es a través de Cristo, por medio de las santas escrituras. Por lo tanto, amigo que nos visita por primera vez, tú que has estado visitando muchas iglesias, te están predicando en oficina, tienes hermano y familia que son cristianos y no se cansan de predicarte el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Quién es la fuente de tu inteligencia? Coelho, Nietzsche, Facundo Cabral. ¿Usted mismo? ¿El internet? No, lo que dice Mr. Google. No, pastor, mis amigos. Cuando nos reunimos a ver los partidos, usted no sabe los consejazos que salen de ahí. La ciencia. O esa amiga íntima que te está alejando de Cristo y de tu esposo. Pero también la siguiente pregunta aplica no solo para los no creyentes, sino que también para nosotros. Quiero preguntarte: ¿quién es una persona sabia para usted? Piense, ¿quién para usted es sabio? Quizás usted ha venido menospreciando la Biblia, ha venido menospreciando a Jesús mismo, ya que para usted Él es un personaje, quizá un personaje histórico, una leyenda, un cuento inventado por los hombres, una religiosidad. Mi mamá, la viejita de mi mamá que me habla solo de la Biblia. Quizás han menospreciado la palabra y te han predicado el evangelio, las verdades eternas, y porque quizás no es para ti un doctor con maestrías, con prestigio o influencia, entonces este mensaje no ha tenido valor alguno en tu vida. O el mensaje no va acorde a tus argumentos, a tu inteligencia. Es un mensaje para ti simple, que carece de fundamento y comprobación científica. Quizás eso es lo que tú piensas. Tontos los cristianos. Igual, la siguiente pregunta aplica no solo para los que nos acompañan por primera vez, los que no son cristianos, como para nosotros como iglesia. ¿Qué busca usted como padre de familia que su hijo aprenda? Su esfuerzo se centra en que asista a un colegio de prestigio de alta calidad académica, olvidando que sus hijos necesitan conocer a Dios. No, pero es que van a escuela dominical en la mañana en la iglesia, van a Vida Kids, van a lo que... Yo puedo tener un gran prestigio, un gran colegio donde tú no sabes las 12 horas, 8 horas que pasa tu hijo ahí. Y aquí solo pasa 1 hora. Tus hijos necesitan conocer a Dios. Y te has olvidado de eso. Por el prestigio. Porque va a salir hablando 50 idiomas, pero va a perder su alma. La sabiduría real vendrá del conocimiento de la palabra, que conozcan a Dios por medio de Jesús, por medio de la Biblia, y no la sabiduría de este mundo, hermano. 1 Corintios 3, 19 al 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. La palabra de Dios, Jesús mismo nos está, y le quiero decir, hermano, la Biblia
Esta palabra no está para convencerlo. No está para llenar sus dudas y sus argumentos y teorías. Porque el mensaje del Evangelio es recibido por aquellos que Dios tiene gracia y misericordia para entender y creer en este mensaje. Es por eso que tú hoy que estás acá, estás por gracia y por misericordia. Tú que estás escuchando, estás por gracia y misericordia. Jesús murió por tus pecados. ¿Pero para qué? Para salvarte de la ira inminente de Dios. Tú mereces el infierno. Tu sabiduría jamás te va a salvar. Tu inteligencia, tus argumentos no son capaces de hacer que Dios te acepte como justo, sino que solamente es a través de Cristo Jesús. Él puede presentarte justo ante Dios. Solo debes de arrepentirte de tus pecados. 1 Corintios 1:30 dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, hermoso el versículo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y para nosotros como iglesia, hermanos, ¿en dónde busca la sabiduría y la inteligencia también? En los libros de autoayuda, en los libros motivacionales. Y sabe algo, muchos de estos libros que son motivacionales han sido escritos por supuestos cristianos. Pero ¿sabe lo que están enseñando estos hombres? Una falsa sabiduría, ya que están centrados en el hombre, en el moralismo, en la religión y no en el conocimiento de Dios, en su palabra. Hermanos, ¿en quién está buscando consejos para la vida? Una vez más, en la revista, en su amigo, en Facebook. En el horóscopo. Yo conozco de supuestos cristianos que ven el horóscopo. Vamos a ver cómo me va ahora, que soy yo, Aries. Que dice Aries para mí. No, el psicólogo, pastor. El psicólogo. Y cristiano que es, fíjese. No tengo nada contra los hermanos psicólogos. Quiero aclararlo. Pero sobre cualquier conocimiento, como lo dice Efesios, está el conocimiento de la palabra. En el psiquiatra, en el terapeuta. Quiero preguntarle, ¿teme usted a Dios? Entonces, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? Los perversos, los mentirosos, los vulgares de la oficina, los que te dicen que puedes vivir bien recibiendo el soborno, recibiendo todo bajo de agua, como dicen. ¿Temes a Dios? O, mejor dicho, ¿conoces a Dios? Quizás puedas decir, realmente no sé, pastor. ¿Sabe, hermano? La manera de conocerlo es estudiando, escudriñando, amando la palabra. Hermano, estudie, discipúlese, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Si es Cristo su sabiduría, entonces debemos de tomar decisiones sabias. En la palabra se nos enseña cómo obtener sabiduría. Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la sabiduría práctica del día a día que usted y yo necesitamos. ¿Dónde buscamos el consejo? Y no cualquier consejo, sino el consejo sabio. ¿Dónde está usted buscando ese consejo? En esos momentos de crisis, en el bar, en el gym, pastor. En el gym también. El versículo 9 dice, entonces discernirás justicia y juicio y equidad y todo buen sendero. ¿Estás discerniendo con justicia y prudencia en tu vida? ¿Cómo discernir? Entonces necesitas estudiar la palabra y conocerla. Estás envuelto en pecado y no te has arrepentido. ¿A qué punto, hasta qué punto de caer estás en el adulterio, hermano, hermana? Estás filtrando con esa mujer, con ese hombre casado, y esa mujer te está envolviendo con sus suaves palabras. Hermano, hermana, ten cuidado. Entonces tú necesitas ser sabio y discernir lo que te están diciendo antes de llegar a perderlo todo. Estás luchando contra tus propios deseos, pero lo estás haciendo en tu propia fuerza.
¿Quieres librarte de esta situación? Busca la Escritura. Solo el Evangelio puede transformar tu mente, tu corazón. Allí dice cómo hacerlo. Solo el Evangelio, solo la palabra puede darte la sabiduría. No este mundo. Porque este mundo, todo lo malo, ¿cómo le llama? Bueno. Y a lo malo se le llama bueno y a lo malo. Qué tremendo. Hermanos, pastores, siervos que están acá, también, ¿cuál es tu fuente de sabiduría? ¿Es la inerrante palabra de Dios? ¿Es Cristo tu fuente de conocimiento? ¿O también son estas cosas que ofrece el mundo? Crees saber mucho, pero no sabes. Porque si hay un conocimiento que debemos de tener, todo está en las Santas Escrituras. El versículo 4 y 5 para finalizar nos dice qué hacer. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Perseverar en buscar cada día de Él, de su sabiduría e inteligencia, de su conocimiento dados en las Santas Escrituras. Y no solo es de un día, hermano, y no solo es de un momento, es hasta que Dios nos llame a su presencia. Amén. Vamos a orar.